Oye, pues ya empezamos, Panterrey, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Tenemos una diferencia de horario para los que no lo saben y no nos están viendo. Pepe vive en Londres. Exacto. Ahorita nos va a platicar qué está haciendo por allá. Yo estoy en la hermana República de Guadalajara, entonces hay una diferencia de horario. Yo estoy muy contento con que haya aceptado la invitación. Me encanta su chamba, toda la chamba que he venido conociendo de él desde que nos conectamos a través de La Chora. La Chora es un vértice para conocer a mucha banda. Yo como realizador de La Chora, también me di cuenta que, por ejemplo, el podcast de La Chora donde apareciste fueron de los más exitosos, cabrón. Digo, no sé si Órale, lo mira. sabías o no. No, no lo sabía, no lo sabía. Pues les fue súper bien, porque de hecho fueron dos, no sé si recuerdas. Sí, 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 fueron 2 episodios. Y no cobré nada, güey. Mal pedo, güey. Acá están llegando ya los dólares, Los libras dólares de todo y a carretadas de dólares. Sí, ya carretonadas, sé. ya no sabe Trinos dónde meterlos en su casa, Sí, pero sí lo sé. Se le ocultan los premios, se le ocultan entre dólares. Pero no, sí. Y yo sí, aquí. estuvo muy chingona. Yo te quería preguntar ¿Qué haces? no, ¿por qué te fuiste para allá? Yo lo sé, Órale, porque a mí órale. me lo platicaste, cabrón, pero ¿qué hace un cuate que, me imagino, tú ya eres director de un instituto acá, eres psiquiatra? Soy psiquiatra. O sea, Estaba tienes yo. una posición cómoda, digamos, o sea, Sí, no ya habría por... estaba. Ya estaba. Exacto. Ya estaba. Entonces, Yo ya, ¿por qué, claro, sí, puta. por qué dar ese brinco, cabrón? ¿No? Decir, déjame complico la vida junto con mi familia y todo el pedo, ¿no? Pues sí, fíjate que yo siempre veía a la gente que se iba a otro país a vivir como una especie de superhéroe, ca. O sea, Sí, gente que realmente tenía un valor que yo no tenía. O sea, y que pues obviamente también era decisiones que tenías, o una de dos, o que tomar muy joven, exacto. o definitivamente irte con todas las comodidades increíbles que pasa, que digo, yo conozco mucha gente, amigos míos que están así de viviendo en Barcelona y viviendo no sé qué por cosas de chamba, pero pues sí, trabajando en una empresa que la chamba les pone casa, sustento, Exacto. escuela de los niños, todo increíble, un masajista La tailandesa, peda. sí, exacto, o sea, todo Ajá, allí está de pelos. Y bueno, ahí te da lo mismo donde te manden, te están pagando todo. Pero entonces, claro. esta decisión, porque ya estábamos, tanto mi esposa como yo, estábamos bastante, pues ya Tu en esposa es donde médico también, ¿verdad? es pediatra, ¿no? Y Ok, ella también en una posición, pues estábamos muy a gusto, la verdad. O sea, yo claro, estaba como jefe de los servicios ambulatorios en el hospital psiquiátrico, consulta privada también, claro. haciendo música cuando se me daba la gana y o sea, pasándomela bien. Sí. Pero pues llega la pinche pandemia y hace uno un corte de caja, quieras o no. O sea, el corte de caja de la pandemia, yo creo que eso lo vamos a estudiar, puta, en 30 años, 50 años vamos a estar diciendo, mira todas las pendejadas que hizo la gente gracias a la pandemia, ¿no? O sea, todo mundo, queríamos hacer algo, queríamos, aprender tailandés o bailar, hula hula, lo que sea. Yo pienso que lo más natural es que haya pasado eso. En mi caso, yo Mm. siempre quise tocar bajo. La Ujú. pandemia, eso fue lo que me trajo. ¿Ves? O sea, es que todos estábamos en eso, o Ujú. sea, y era una especie de vida alterna, ¿no? Que yo creo que, Ujú. digo, ahí nada más abriendo un paréntesis, yo creo que eso es lo que hace que todas las películas que están saliendo pandemia y pospandemia tienen que ver con los multiversos, ¿no? Son como una reacción así como, esperanzadora de que todos teníamos como un universo alterno Como ahí. una evasiva, ¿no? Así se Completamente. siente. O sea, ponte a pensar, esos 2 años, que aparte a mí se me traspapelaron durísimo. O sea, hay cosas del Sí. 2020 que pasaron realmente en el 2021. Yo no me Es que el acuerdo 20 de el nada. 20 y el 21 particularmente hace cuenta que fueron un mes, fueron marzo, Sí, cabrón. sí, sí, sí. O sea, eran Sí. sí. ¿Qué día es?
Es el día 533 de marzo del Marzo, 2020. O sea, así estaba es. tremendo. Entonces ahí nos empezamos el corte de caja y yo para no, pues, no enloquecer más, empecé a grabar música y empecé a grabar Sí, música, empecé a hacerlo de manera ya casi compulsiva. Me puse un reto ahí de sacar discos, un disco cada 3 meses, que de hecho ujú, ahí empezó la conexión con La Chora, porque el segundo sí, disco contacté al Master His y me hizo la portada que pueden conseguir en cualquier plataforma, pueden escuchar el disco. Se llama Persiguiendo sí, Sonido y ahí hizo la portada His. Luego hice otro que la portada me la hizo Trino, que se llama Insensato. Entonces yo estaba como en ese rollo y de repente fue, a ver, estoy poniéndole una pausa a todo esto, seguía yendo al hospital y demás. Y hice algo que generalmente todos hacemos, pero no nos hacemos caso, que es, estoy en un punto en el que quiero seguir, ¿no? Porque realmente el momento en el que estábamos, o sea, fácilmente podías cumplir 45 o 73 años y estabas exactamente, o sea, podía ser factible, ¿no? sí, Entonces, pues empezamos a barajear la idea de irnos a otro lado, empezamos a ver qué opciones había y el lugar donde, bueno, mi esposa decía, yo me pongo a ver cómo chambear en el lugar que sea, y el lugar que yo conseguí aquí en Londres, que es en una universidad que se llama el Instituto Contemporáneo de este, Ejecución Musical, o sea, Institute of Contemporary Music Performance, ajá, este, me aceptaron para hacer una maestría en songwriting, cosa que es muy chistoso porque es escribir canciones. Palabra songwriting o songwriter no existe en español. Le llaman autor exacto. o Es la traducción que tenemos cantautor acá. Ajá. o cantautor, no sé, pero bueno, pero realmente Es como autor escribe rolas. escribe rolas, él escribe rolas, escritor de canciones, ¿no? O sea, Exacto. entonces me vine a hacer una maestría en eso y han surgido muchas cosas muy padres en las que he podido entrecruzar mi carrera musical con la de psiquiatra. Y pues han salido cosas chidas. Entonces ahorita ya estoy trabajando cosas de hacer grupos y talleres de composición musical o Ujú, de composición de canciones con sí. gente con algún problema como depresión, ansiedad o demás, ¿no? Entonces eso está Qué chingón. O bien sea, chido. ya estás Ya, cruzando tu carrera ya, ya. pues con tu otra carrera, cabrón. Que esa es la parte donde tuve que recapacitar, porque siempre las viví como dos cosas distintas. O sea, Ajá, siempre las ajá. viví como, mira, soy el psiquiatra que hace música, ¿no? O el músico que Sí, aparte es psiquiatra, ¿no? O sea, como que siempre que me encontraba yo a alguien según donde fuera, siempre era la sorpresa de, ay, ¿a poco eres psiquiatra? O, ¿a poco también haces música? música. Pero yo tenía esa idea de poder juntar las dos cosas y pues eso nos sacó pues de la inercia que estábamos viviendo y pues nos lanzamos para acá con todo y perros. Nos lanzamos mi esposa, mis dos hijos, que es una niña de 13 años, guapísima, hermosísima, que tiene 13 años, lo cual la hace completa y absoluta y adorablemente insoportable. Este, y mi hijo de 8 años, que también lo amo y lo quiero con Oye, todo mi corazón. y son flexibles? O sea, ¿han sido flexibles con estar allá Pues ellos? estuvo difícil, ¿eh? Estuvo difícil, Es que no es para menos. Para quien sea es difícil, ¿no? sí, porque imagínate, a los 13 años, pues ya tienes ahí también Sus amiguitos y todo bien, amigos, sí. claro. Sí, mi hijo como que le parecía buena idea hasta que de repente dijo, ok, entonces sí, ya va en serio, órale, va. Y pues ha sido un proceso de adaptación ahí, yo creo que de todos, ¿no? O sea, porque ha sido un año, o sea, yo creo que cuando te vienes a vivir a algún lugar, sí es, o sea, la curva de aprendizaje es grande, ¿no? O sea, No, la no curva así mames. como de, O sea, lo tenemos que decir, es que llegas con un otro idioma, cabrón. Que sí. aunque tú como médico para ser psiquiatra tuviste que leer mucha literatura en inglés, me Ujú, imagino. ujú. De todos modos, o sea, estarlo oyendo todo el día, para todo, en todo, pues es otro rollo, cabrón. Sí, fíjate, y yo te podría decir que uno cree que sabe inglés Hasta que llegues, hasta y que luego más vives allá, ¿no? hasta que vives en Inglaterra
y te das cuenta de exacto. los acentos. O sea, los acentos aquí son una cosa que yo he llegado a pensar, hay momentos en los que digo, este güey no me está hablando en inglés. O sea, no tengo la memoria de qué me está hablando. Cockney, acaba. Sí, me está diciendo, ay, mate, sí, take it to my party. ¿Qué? Ok, Es está como perfecto, sí, sí, francés sí. con inglés Así, o qué una cosa pedo, ¿no? extrañísima. Entonces, y te digo, yo había hablado inglés desde chavito, pero pues aquí Ajá, es otra cosa. Pero también hay una cosa también, y va a parecer como problema de primer mundo, que es eso, o sea, es primer mundo, ¿no? Entonces también caes en blandito, o sea, así es. caes en blandito en el sentido de, sabes perfectamente para dónde va el camión y a qué hora pasa y el tren No y se caen los todo. trenes y la chica. No se caen los trenes, o sea, todo está muy bien. Entonces caes en blandito y todo está como muy bien, así de, es por aquí, es por allá. Entonces, pues eso hacemos aquí. Estoy ya por terminar la maestría, la termino en septiembre, pero te digo, ¿Cuál han es el salido ya, plan? pues ha salido chamba, cabrón. Ya ha salido chamba. Ok, Justo esta semana se cerraron, no, la semana pasada se cerraron ya dos propuestas de chamba chidas. Una es haciendo esto de grupos para lo que sería como bienestar, pero ujú. no es el programa de bienestar, sino es el bienestar verdadero, well-being, así, Es que los utilizando, programas de México llegan hasta Londres, muchachos, llegan por si hasta no donde, sabían. sí, 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 AMLO, aquí, AMLO. Lo queremos mucho aquí. Oye, eso que me platicas, qué chingón, cabrón. Está Pero chido. yo pienso que es el premio a tu audacia, cabrón. Y a la audacia de toda tu familia, pues, ¿no? Mira, cuando hicimos esto, yo le decía a mi esposa, lo peor que puede pasar es que sea una experiencia poca madre. Exacto. Es Es lo lo peor que peor, puede ¿no? pasar. Lo peor que puede pasar. Y que nos regresemos después de un año así, ya estuvo chingón esta experiencia, ¿verdad? Sí, sí, va. Pero pues también si empiezan a salir más cosas, está de poca madre, carnal. Entonces, pues ha Claro. estado chido y conoces gente increíble, la cantidad de personas que hay aquí de todas las razas, culturas y demás, o sea, es impresionante. O sea, nosotros nos quejamos de que si hay mucho extranjero. No, no, bueno, aquí todo mundo, o sea, vas caminando por la calle y oyes gente hablando en inglés, en italiano, o sea, en Todas español, las o lenguas sea, todas sabidas y las por lenguas haber, ¿no? habidas y por haber, sí, 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 no, es una maravilla. O sea, sí, eso una lluvia ahí de cultura muy interesante. Oye, Pepe, yo tengo una duda genuina, digo, yo Dime. me asumía como bitlemaníaco, cabrón, desde morro, ¿no? Yo me asumía Sí, sí, sí. bitlemaníaco, pero cuando te vi a ti dije, no mames, no, yo no soy nadie, cabrón. O sea, digo, si a mí me preguntabas, a mí me preguntaban toda la vida, ¿quién es tu grupo favorito? Pues era bien obvia la Sí, respuesta, sí, sí. ¿no? Y gracias, en mucho gracias a mi mamá y a un tío que Mm. fueron así como esa influencia grande en el sentido de los Beatles. Pero ya que te vi, te dije, no, este güey sí es un bitlemaníaco profesional, cabrón. Pues ¿Qué pedo cuando empezaste eso está con rarísimo, el cabrón. TikTok y todo eso, cabrón? Fíjate que eso está De bien la raro gente porque Beatle. curiosamente, o sea, yo te hablo mucho de que mi carrera como psiquiatra y mi carrera como músico, pero tiene más tiempo mi carrera como bitlemaníaco. Entonces, desde No, mucho es que antes. eso es prácticamente desde chavito te gustan, cabrón. Eso no te Sí, puede sí. gustar ya muy grande. O Eso es sea, o desde, sea, me empezó a llegar y yo me acuerdo que me gustaba, como te gustan muchas cosas, pero pues tienes tus objetivos, ¿no? O sea, te gusta escuchar burbujas y a los pitufos cuando estás de 5 o 6 años, pero todavía así no es. dices quiero el Sgt. Pepper. Pero lo que más me llamó la atención, y me acuerdo muy bien, a los 7 años, yo creo, tenía 7, 8 años, mi papá llegó con la caja esta de selecciones que se llamaba Yo también la tuve en From la casa. Liverpool. ¿Te acuerdas? Esa Sí, que venían los de discos, discos. de discos Ajá, de acetato. LP Ajá. y que eran varios y era como una colección de varias cosas de los Beatles. Me encantaba. Que Oye, tenía unas me la rolas que ponía luego no las mucho. escuchabas en otros lados, ¿no? Yo me Exacto, acuerdo. porque hicieron una compilación muy padre en la cual pues juntaban, los Beatles estaban muy cabrones, porque sacaban 2 discos al año y aparte de esos 2 discos al año con 14 canciones cada una,
sacaban aproximadamente entre 4 a 5 sencillos con canciones que no venían en los discos. O sea, era una Eran, producción eran unas impresionante. pinches máquinas, güey. Eran unas Máquinas. pinches máquinas. Entonces, esos discos de selecciones traían canciones de los sencillos y traían cosas así, y aparte versiones ahí medio raras, Y que sí, luego, ¿te acuerdas que el arte estaba padre? O sea, tenía poca como madre, bonitos detalles, porque ¿no? tenía como cosas arrancadas, ¿te acuerdas? Y entonces la foto Sí, estaba abajo. sí. Y justo son esas fotos las que me empezaron a llamar la atención porque me empezó a gustar la música, pero cuando veía yo los discos, una de las cosas que me acuerdo perfecto es estar impresionado de que los güeyes que estaban en la primera portada, que eran unos chavitos de pelito así, eran exactamente los mismos de 3, 4 discos después, que eran Mata y Bigote. O sea, yo decía, no, es que no son los mismos. Y oías la música y dices, no, no es la misma, no puede ser la misma. Entonces, de ahí sale que me acuerdo que me compran un libro de estos que, no un libro, pues sí, un pseudo libro, que se llamaba Los Beatles por siempre, así se llamaba. Ok. Lo compraron en un puesto de periódicos, impresión, onda monocromática, o sea, ni siquiera blanco y Sí, sí, negro, sí. sino había páginas que estaban en verde, otras estaban ¿Con como las en canciones o rosita, qué era? con Mm, canciones y parte de la historia, ¿ok? ok, sí, Entonces, sí, sí. porque justamente yo dije, a ver, me interesa mucho. Y entonces, Era uno de portada amarilla, ¿no era ese? amarilla, claro, claro, Ah, el de portada yo lo amarilla, tuve. sí, Sí, y sí, que se sí, sí. deshojaba de manera, o Sí, sea, pues sí. en el Lo momento que la abrías y se comprabas, salían las hojas. lo Sí, comprabas ok. y entonces tenías que comprar aparte un folder, ¿no? O sea, porque y que entonces yo empecé a ver, ay, mira, y esto, y empecé a clavarme en la historia de estos güeyes. Me empezó a encantar el rollo de empezar a oír música aparte de ellos y no había manera en la que no llegaras a cómo la música que me gustaba aparte tuviera una influencia directa con ellos. O sea, era Tenía un como, vínculo directo, así era, es. era como, como si te estuvieras dando cuenta del origen del universo, cabrón. O sea, no sé, no Así sé. es. Entonces decías, es que esto está muy cabrón. Y ahí empecé a clavarme mucho en saber cosas de ellos. O sea, empecé a comprar libros, a leer cosas de las canciones, y me interesaban mucho desde la perspectiva, digo, hay gente que sabe, hay gente que son enciclopedias de los Beatles, o Sí, o sea, sea, en 1957, el día sí, tal, a sí, la o hora sea, tal, la hay leche. gente que es una verdadera enciclopedia y la cual yo no puedo ni siquiera competir ni hacerme, o sea, tuve una charla con el maestro Manuel Guerrero, hace un mes. No, o La vi sea, en y tus historias ese en TikTok, cuate ¿no? sabe Ajá. todo lo que te puedas imaginar y fechas y las combina y hace de cosas así. Pues ganó el premio de los 64,000 pesos en aquella época con el tema de los Beatles. Pero a mí lo que me gustaba mucho, mucho fue empezar a meterme en el rollo de la historia de las canciones y de la música específica y qué instrumentos usaban y por qué los usaban y la composición de las canciones. Y son prácticamente los que me empezaron a decir, ¿y por qué no aprendes a tocar? ¿No? O sea, sí, y entonces, pues yo a los 11 años dije, va, yo quiero ser un Beatle, cabrón, ¿no? O sea, y, y pues no acabé siendo un Beatle, pero empecé a tocar. Entonces, pero desde entonces es algo que me fascina y me enloquece la historia, porque aparte, Yo creo que a nosotros nos tocó un periodo muy emocionante porque para nosotros ¿te acuerdas que nos sacaron la compilación esta, el se Anthology, me- Anthology, ¿te sí, sí, acuerdas? sí, Que claro. salieron los videoclips y todo, para mí fue así como boom, o sea, el segundo Sí, batazo, el primero ya había sido de morro, ya con ese fue así, o sea, sí, convéncete, cabrón, sí, porque con las aparte tomas a medias, o no, sea, bueno, o sea, y primicia ahorita, o sea, hoy salió en una entrevista de la BBC Paul diciendo que van a sacar una tercera rola de las que no habían completado porque lograron de separar John. la voz de John con inteligencia artificial. Entonces, eh, eso, por ejemplo, lo mismo que, o sea, yo sigo siendo el mismo chavito que estaba impresionado con la foto de jóvenes y la foto de grandes y que decía, ¿cómo pueden ser los mismos? Sigo siendo ese mismo chavito pero pensando cosas como, güey, no puede ser que hace 53 años se separaron, o 60 años, o lo que sea, y dices, está viendo noticias, estamos hablando de ellos, hay literatura de ellos, o sea, es un fenómeno que a mí
me vuela la cabeza, ¿no? Sí, culturalmente, o sea, digo, si se acabara el mundo el día de hoy, de lo primero que se enterarían es de que existieron los Beatles. O sea, Completamente. O sea, eso sí puede trascender. Probablemente la Biblia no. Probablemente, probablemente. haciendo un guiño a John Lennon, Así, ¿no? O así, sea, sí. somos más famosos que Probablemente Dios, que son más Jesucristo. famosos que Jesús. Este, o sea, es impresionante. Digo, y entonces eso me ha atrapado. Y cuando venimos a hacer aquí el scouting, mi esposa y yo, en enero del año pasado, ya ni digo años porque ya no me acuerdo qué año es la vida. Se empiezan a hacer borrosos, ¿no? Sí, Sí. el año pasado en enero venimos aquí a ver qué onda, lugares y demás. Y parte del viaje, pues fui a Liverpool. Entonces, pues empecé ahí a ver cosas y demás. Pero antes de ir a Liverpool, aquí le grabé un video a alguien que ya hice una réplica para la chora de dónde viene la palabra Beatlemania, que es con el Ujú. London Palladium. Entonces les grabé un video a mi familia, ¿no? Les dije, miren, estoy aquí en el London Palladium, donde empezó el término de Beatlemania, La porque Beatlemania. tuvieron 5 millones de vistas y las gritos y la chica, ¿no? Entonces, y luego ya les mandé otro, mira, aquí estoy en donde fue el concierto de la azotea. Y como al tercer video, una persona de mi familia, que no voy a decir quién, dijo, ¿y por qué no se lo mandas a alguien que le importe? ¿No? O sea, así casi, casi, así. Y entonces, yo muy O motivado, sea, hiciste de tu debilidad tu fortaleza. hice de mi debilidad mi fortaleza. Y mi primo, que ya estaba clavadísimo en TikTok, me dice, güey, pues sube el video. O sea, súbelo. Yo no tenía ni TikTok, ¿no? Javier. Y Javier Ibarreche, que Ajá. es ya tiene más seguidores que gente vive, que población en Uruguay, ¿no? O sea, creo que ya es una cosa así. Pero pues en ese entonces él tenía menos seguidores, pero ya tenía un chingo y sabía de qué estaba hablando y me Mm. dijo, súbelo. Lo subí y de repente de la nada, sí, tenía 3,000 vistas. O sea, un video un güey que en su vida había subido algo pésimamente grabado, así no se veía casi nada, pero 3,000 vistas, ¿no? Y preguntas. Ay, entonces no se contó. ¿Y qué recomiendas para? Ok. Entonces dije, venga. Y empecé a subir otro y Otro más. otro Ahí les va otro y otro. más. Y Ajá. ahí les va otro más. Y lo empecé a llamar, en ese momento los llamé el Tour Beatle. Así le puse. Mm. Tour Beatle. Tour Beatle. Fui a Liverpool. Tuve una suerte gigantesca en la caverna. Me encontré a la hermana de John Lennon. a- a- No o mames. sea, estaba acabando el concierto que fuimos a ver y estaba un güey increíble tocando la guitarra, un cabrón con una barba gigantesca y un saco multicolor como el de José el Soñador, haz de cuenta, cabrón, y un sombrero de copa, tocando una guitarra de 12 cuerdas, canciones de Bon Jovi, una madre así casi Qué loco. surrealista. Y entonces volteo de reojo y veo, ¿será Julia Bird? Porque así se llama la hermana. Julia, Ujú. ¿será? Entonces le digo a mi esposa, oye, esa que está Se ahí, parece. se parece a la hermana de Julia y le enseño una foto en el celular, ¿no? O sea, porque pues mi esposa, pues me quiere mucho, pero le vienen valiendo 700 kilómetros de Ajá. aguayón, Ajá. los Beatles y la historia. Le gusta que me Hilo. apasionen, pero ya. Entonces la ve la foto y dice, pues sí se parecen. Dije, mira, vamos a preguntar. Entonces me acerco y le digo, ¿Are you Julia Bird? Me dice, sí. No, y estuvimos platicando, que soy de México, y qué chido, no sé cuánto nos tomamos una foto, y nos echamos una chela. O sea, todo así buenísimo, ¿no? También lo subí, buenísimas vistas y demás. Y cuando ya me iba a regresar, que fue un viaje ahí de 2 semanas, 15 días, sí, dije, bueno, pues ya se acabó el Tour Beatle, ¿no? Pues ya ni modo que ahora ya vaya en México enseñando lugares así de, miren, en esta calle nunca pasaron los Beatles, ¿no? O sea, sí, sí, sí. Miren, aquí mucha gente conoce a los Beatles, aquí no. Sí, sí. Entonces, me acuerdo que estaba yo en la estación del tren porque nos íbamos a regresar para ir luego ya al aeropuerto y y me acuerdo de haber subido el video y les dije, bueno, ya se acabó el tour, no sé cuánto, pero vamos a ver si hay más historias. Y me acuerdo regresando
se me ocurrió hacer un video sobre una canción, creo que es Strawberry Fields. Les gustó mucho, empezó a subir, y de repente fue ganando seguidores la cuenta, o sea, poco a poquito, poco a poquito. Ahorita ya hay un chingo de gente que habla de los Beatles en español, y no estoy diciendo que yo haya sido el primero ni la chica, pero ya hay muchos más, y ya hay muchos que echan el mismo choro y todo, ya, bueno, ya. Es más, ven tus videos y los hacen, ¿no? La estructura la O sea, copian y la chingan. me ha Pero está pasado. bien, pero está A bien, mí, es mira, parte de. TikTok no me paga nada, ¿no? O sea, TikTok no paga. O sea, tú puedes tener, o sea, TikTok es como una especie ¿cómo lo podríamos llamar? Como Entonces, de, ¿por qué te dicen como que te van a pagar? Entonces, eso es pues algo falsedad. no sé quién, cabrón, porque, o sea, los que te pagan o cuando monetizas tú es porque monetizas en YouTube o monetizas con podcasts o demás. Pero en Ujú. TikTok tú puedes tener un video con 75 millones de vistas, no te ganas un solo peso, pero haz de cuenta que es una aplicación de trabajo. O sea, si te empiezan a ver, o sea, y hay mucha gente, eres perfecto blanco para estar con una marca. El product position, ¿no? O sea, Completamente. A mí me empezó a pasar que de repente, oye, que estas playeras, si te mandamos 2 playeras, nada más haz el unboxing de la playera diciendo que te las mandamos. Ah, bueno, chido. Ay, hoy te vamos a mandar unos tenis. Y ahí dinos nada más que te los mandamos y que te te los pones pusiste a en... caminar con los tenis. Pues sí, o sea, Ok. si quieres lo haces, ¿no? O sea, tampoco es Pero así como era el de patrocinio más una lana o el puro. el patrocinio puro, nada más. ¿Por qué? Porque tampoco estaba yo, no tenía mucha gente, ¿no? Ujú. Entonces, y ahorita, digo, tengo, creo que llegué a 64,000, que no es nada para lo que hay en TikTok. O sea, hay gente de millones y millones. Yo tengo 64,000. Pero, pues sigue sin haber así muchas cosas. Pero, ¿qué cosas surgen? Surgen cosas como me contactan para poder ir, por ejemplo, sabiendo que estaba yo aquí, me contactaron para ir a escuchar dentro de Abbey Road la versión 5.1 de Revolver, ¿no? Entonces la fui a oír allá. Wow. Entonces fue así, Oye, pero ¿quién te busca para eso allá? O sea, ¿quién te pues es dice, oye, que te dan un conecte, o sea, te empiezan o sea, por ejemplo, vieron que estaba yo hablando con Ricardo Calderón o con otras personas así, les dicen, oye, este chavo que estaba hablando de los Beatles y que sí vive en Londres, no sé cuánto pasan en su teléfono, o sea, como que empieza a ver y son gente sí, esos rebotes que de empieza a EMI o suceder? que gente que trabajó en Universal o sea, Ok. de muchas cosas, o en Warner, y de repente te contactan y te dicen, oye, está chido, nada más, pues haces una reseña, no puedes hacer va, pues órale, me lanzo, ¿no? Y fuiste. Entonces, claro, ¿Y no, qué una tal, güey? locura, no, güey, Te voy una a decir, te voy a decir locura. por qué sí entiendo lo que me dices. Ahí te va. Hace un mes Ujú. fuimos a un lugar que se llama la Sala Atmos. Claro, Eh, entonces, en esa Sala Atmos estábamos escuchando lo que se llama Special Audio o Spatial ujú, Audio, ujú, sí, dijo claro, sí, sí, Álvaro. Y es ujú, la sala está con, no sé, 30 y tantas bocinas. sí, Y escuchamos el Dark Side of the Moon con ese, sí, sí, sí. no Sí, o sea, mames, es una me locura, o vuela sea, la cabeza, cabrón. porque, o sea, tú lo oyes con el audio espacial o el demás, el Dolby Atmos, porque te lo pones con tus audífonos y se No, oye no, 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 padre, no. pero o sea, estábamos en la sala, éramos 10 lugares, estábamos así, rodeados de perro mil bocinas. O sea, te lo juro que eran, o sea, una sensación, pues como naquito, mano. Yo volteaba, o sea, de que onda así como de, ay, ¿quién está atrás? Así, o sea, de estar volteando porque oías como si estuvieras en medio de la sala de Sí, de ensayo. la sala, Sí, exacto. sí, sí, era impresionante, impresionante. Sí, yo hasta chillé y todo, puta, pues fue una cosa así impresionante. O me invitaron también a ver el concierto que lo estrenaron en cine, en Dolby Atmos, del de George Harrison. O sea, como que esas cositas son las que salen, pero lana, no, no es. Por eso cuando
de repente me mandan, porque aparte la gente cizañosa está chistosísimo, porque me mandan el enlace y me dicen, mira este que hizo el video igual que tú. Pues, ¿qué? ¿No? O sea, luego hasta se ofenden. Me acuerdo de un güey que subió el mismo video que yo había subido. Y ya nada más le puse así en un mensajito, le dije, oye, pues, nada más bórrale o sea, súbelo, nada más bórrale que no se vea que es el mismo, güey. O sea, no, o sea, nada más me Por lo menos digo. bloqueó, güey. O sea, dije, gente, ¿no? O sea, Sí, entiendo el punto. Es que es como es exposición, vaya. No es sí, dinero directo, pero eso te da chance de llegar a puntos donde no hubieras llegado sin esa exposición, pues. sí, claro. ¿No? Porque una de dos, o das el crédito o de plano vuélatelo bien. O sea, es lo que le decía yo a este cuate, ¿no? O sea, si vas a poner un video que yo puse, pues pon ahí, oye, este video es cortesía de Mengano, ¿no? Y ya das Sí. tú la nota. O de plano, bórrale y vuélatelo pues todo, me vale mal, pues no, no es mío el video tampoco, o sea, no es como que es una Sí, cosa pero ten rarísima. vergüenza, cabrón. No sé. Sí, sí, tantita vergüenza, cabrón, ¿no? O sea, roba con estilo, ¿no? O sea, es una cosa ahí rarísima. Entonces, pues ha jalado muy bien hace el domingo, sábado, domingo, hice ahí una dinámica, estaba caminando con una amiga y mi familia, que ella vino de México y quería ver Abbey Road, y estábamos Ujú. ahí, les enseñé el estudio por afuera y la chingada, y está la pared esta donde firmas. Y se me ocurrió una dinámica en la que dije, bueno, a ver, voy a subir un video en chinga y digo, los primeros que me manden su nombre, los anoto Sí, en todo el el mundo tiene muro. esa nota. Ajá. Pues llegaron los primeros días, los anoté. Puta, todavía ahorita me siguen llegando. Por favor, Esther Gómez, no sé cuánto, o sea, siguen llegando, porque aparte en Tengo una friega semana que ya me fui, señores. Es sí, más, ya estoy en exacto, México. ¿no? O sea, fíjate, llegó así a 20,000 vistas ese. Y Ujú. fui subiendo un video con cada uno de los que les firmaba yo ahí, ¿no? Entonces, está muy chistoso, la verdad, porque pues esas dinámicas están padres porque se hacen aquí, ¿no? ¿Qué es lo que surgió también con lo de Gente Bitle para la Chora, ¿no? O sea, ir haciendo algunas cosillas que tuvieran que ver con eso, dirigidas específicamente para el público de la Chora y pues está cagado porque ya han salido un par más en la que salió ahí exclusiva, ¿no? En YouTube, ¿no? En la chora de YouTube. Sí, Ujú, es que como ya te he platicado, y es complicado el tema en la universidad con los derechos de autor. ujú, Al parecer la burra no era arisca, ujú, la hicieron. No sé cómo estuvo el rollo que una foto, un extracto de un video o algo, alguien lo ujú. sacaron y les quitaron hasta el canal de YouTube a la Universidad de Guadalajara. Entonces, a partir de ahí tomaron la decisión radical así de ni fotos, ni video, ni audio que no sea específico y exclusivo No, pues es para que el sí canal. está cañón, pero porque, o sea, sí de repente llega a haber una bronca, o sea, a mí me ha tocado escuchar muchos programas dedicados, por ejemplo, que te dicen, oye, salió un podcast sobre los Beatles, ¿no? Se empiezas a Ujú. oír y ves que la gente tiene buena intención, pero pues si no tienes el permiso para pasar la música, o sea, está chido, pero se queda en el rollo como Exacto. de, ¿no? O sea, sí, por eso tiene que ser mejor información súper breve, concisa. Es como platicar las pinturas o como platicar las esculturas. O Exacto, sea, sí, 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 te la puedes imaginar y todo, pero pues sí llega un punto que pues la tienes que mostrar. la tienes que enseñar, ¿no? Entonces, una de las Exacto. recovecos ahí que se me ocurrió a mí fue, empecé a separar cuando la inteligencia artificial estaba todavía empezando, antes de que dominara el mundo. Hay una que se llama Moisés y pues pagas ahí una lana al mes y lo que te permite es separar los tracks. O sea, tú pones una canción y te separa los tracks. Algunos muy bien, algunos no tanto. Obviamente, por ejemplo, los de la primera época de los Beatles, que estaban grabados en 4 canales y entonces en el canal donde está la batería también está la guitarra de John y un pandero, puta, pues de repente está muy difícil.
pero lo hace bastante bien. Entonces separa las pistas y lo que empecé a hacer fue, empecé a mostrarles las pistas por separado, cosa que también me ayudaba a darle una volteadita a los copyrights. Oye, es lo que te iba a decir, eso no lo puede No rastrear lo registra. el. Cuando pones la voz, sí, ahí sí corres ese riesgo. Y digo, hay algunos truquillos que podemos confesar, como poner música de fondo, por ejemplo. Ok. Pones música de fondo, aparte de lo que estás poniendo, aunque sea muy bajita, pero pones la Y ya, música y ya y, no lo y el percibe. algoritmo como que se apendeja y ya no te capta eso. Sobre todo en la parte de la voz, porque es muy difícil que el algoritmo te cache si estás subiendo batería o si estás subiendo bajo, que sea específicamente de esa rola. O sea, cuando tú subes las pistas, en donde hay pedo es la voz, ¿no? O sea, la voz es ahí es donde te dicen, este es el. O una intro como muy clara, ¿no? O sea, así, pinche, el intro de Day Tripper, ¿no? O sea, o sea, ahí Sí, está, o sea, y ya no hay manera, el algoritmo te dice, que esto no es son tuyo, himnos, cabrón. esto no es Sí, tuyo, ¿no? Entonces ahí está el recoveco un poquito. No me haga pero, nada, no me haga nada, TikTok. pero por ejemplo, yo, como lo he visto en la Chora, es que funciona muy bien porque tu enfoque también es como de historia, de conocimiento, de la curiosidades para bitlemaníacos, ¿no? Eso también está muy chingón. ¿Qué es? Vuelvo a esto, soy el mismo chavito que le gustó su librito de pasta amarilla, cabrón. O sea, porque, o sea, me interesa mucho ese rollo. O sea, una banda que surgió de esa combinación tan extraña de elementos, ¿no? O sea, de una crisis que había de grupos y de rock y una necesidad, Estados Unidos pidiendo a gritos una excusa para poder olvidar el asesinato de John F. Kennedy, o sea, todo este caldo de cultivo y que salen estos y entonces, aparte brillantes, no, porque no fueron cualquiera, o sea, porque podrían haber No, salido muchos otros. Y cómo, pues traje, o sea, se llevaron con ellos a un chingo de gente de decir, vénganse, ¿no? Entonces, hay una historia que a mí siempre me yo da no risa. había, yo no Dime, había visto la entrada que les da Mick Jagger al Salón de la Fama, güey, ¿qué que tal? están, wow. Ahí es Sí, cuando, por The ejemplo, Four-Headed Monster. le dije a Por- Navarrete, mira, güey, ve eso para que No, veas pero qué onda. aparte, es que es algo muy chistoso, porque justo te iba a decir el típico, discurso Stoner o de que son contrarios. Rolingas. Mira, hay una historia muy clara. Los Beatles hicieron audición en todas y cada una de las disqueras que te puedas imaginar, y a todos les dijeron que no. Una muy famosa fue Decca Records. Sí, The Decca les Records. dijo la famosa frase de, los grupos de guitarras están de salida, ya se la pelaron y ya la chingaron, ¿no? Y la última que se acaba de cumplir, fue en junio de 1962, la audición que hicieron para George Martin, y los contrata y dice, bueno, pues no me encantaba la música, pero me atrapó mucho que componían sus canciones y que tenían un sentido del humor. Ahí hay una anécdota muy cagada que los llama George Martin y les dice, ¿no? ¿Cómo se sienten? Hay algo que no les gusta y George le dice, "Pues no me gusta tu corbata, cabrón", ¿no? Entonces se caja de la risa y entonces eso como que le gusta. Entonces ya que tenían eso, Decca se acerca y dice, güey, no, y si sí los contratamos a la mera hora, pues ya se la habían pelado por eso. Y George Harrison, es historia para Navarrete, George Harrison le recomienda a los de Decca a los Rolling Stones. Ok. Entonces, el contrato de los Rolling Stones en Decca, que es donde ellos graban sus primeros discos, es gracias a que George Harrison los recomienda. Y el primer sencillo de los Rolling Stones está compuesto por John Lennon y Paul McCartney, que es I Wanna Be Your Man. Entonces, eran cuates, cabrón. Sí, Eran eran bien cuates. cuates. Es lo que a mí me queda bien Y claro, que eran Jagger se muy, la muy vivía cuates. ahí en el estudio, viendo cómo grababan Revolver y todo y demás. Ahora, el otro día estaba platicando justo con Manuel Guerrero y decía, es que dicen, el otro día estaban diciendo, él me comentaba, me estaban preguntando que quién era la banda de rock más importante digo, bueno, pues
obviamente los Rolling Stones, porque siguen siendo una banda. O sea, ellos tienen a favor el tiempo. O sea, ellos nunca se han desintegrado. Y obviamente, si quieres poner competir a los Beatles con los Stones, tienes que ponerlos a competir de 1962 a 1970, ¿no? O sea, Así es. y en esos 8 años, sí les parten la madre los Beatles a los Stones. O sea, no hay más, ¿no? Bueno, y es que habrá que ver qué sucede cuando ya no estén los Stones, porque ahorita todavía hablamos de ellos en tiempo presente, o sea, ahí están, cabrón. Sí, claro. Increíble, pero ahí están, a solo sin el señor Charlie, pues, pero Ujú, ahí están todos, cabrón. ujú. Sí, Bueno, y sí, el sí. otro, el guitarrista, ¿verdad? Y que está cagado que es Brian Jones, ¿no? Ujú. Y Bill Wyman, que se salió el bajista. Pero a mí lo que me da risa es que siempre hablan de Ronnie Wood como si fuera el nuevo, y ya creo que acaba de cumplir 40 años en la banda, ¿no? O sea, Y es el nuevo. es el nuevo. Sí, es el chavito nuevo. Este muchacho nuevo que acaba de Esta llegar. promesa, esta joven promesa que acaba de llegar aquí a los Bueno, y Stones. pasó lo impensable también. O sea, estamos en un mundo en donde Keith Richards dejó de fumar, cabrón. Keith Richards dejó de fumar, ya dejó de fumar. O sea, lo Pero ¿cuánto anunció y tiempo todo. pudo fumar? Fíjate. Sí, fíjate que ese sí es un Yo mal creo que ejemplo de que las tienen drogas un, destruyen. Él es un mal ejemplo. O sea, sí sí, está muy malo, jodidito, pero así muy malo. como que le dices a tus hijos, ¿no? Güey, no hay que drogarse, es muy malo. Nada más no veas a Keith Richards, él no es el ejemplo. O sea, siempre hay Ni a Ozzy, bueno, a Ozzy se le nota más, ¿verdad? o sí, ya se le ve que no está jugando con la baraja completa, cabrón. O sea, sí, Que ya se le pega el flotador, se le ¿verdad? pega el flotador, ese sí Ya ya se le despega el masking. le falta un peso para el kilo, como dicen, ¿no? También. Ya se le ahogaron los pececitos. Pero bueno, o Se le sea, para despegó lo el que hizo, masking. Eso es muy bueno. pero, pero para lo que hizo, o sea, tienen mucha suerte, cabrón. O Sí. sea, No, definitivamente. pues muchos se quedaron Fíjate, una cosa que estaría interesantísima, que la verdad me encantaría si tuviera tiempo y ociosidad, a lo mejor lo hago algún momento. Este, conocemos a los muertitos famosos, pero ¿cuántos muertitos que eran chingones, pero no habían tenido esa exposición? También se quedaron en el camino, ¿no? O sea, por ejemplo, que tú de repente dijeras, güey, ¿qué hubiera pasado si no se hubiera muerto, no sé, el vocalista de los Yardbirds? Güey, no sé ni siquiera si se murió. Ajá. Pero, por ejemplo, ¿no? O sea, en una de esas se volvía también un fregonzazo, ¿no? O sea, todos los que se quedaron en el rollo de no tener la misma suerte y de una manera tan idiota, ¿no? O sea, otros que ya parecía que la habían librado, cabrón. O sea, y John Entwistle de The Who, a los 52 años se acaba muriendo de un pasón de coca en un hotel de Las Vegas rodeado de tres mujeres. Y dices, güey, ya era para cuidar nietos eso, cabrón. O sea, ya no Sí, era, sí, sí, ya sí. hubieras aceptado, ¿no? O sea, Sí, porque luego dicen, no, pero es que volteé a ver a... Yo la diferencia que veo con Keith y Mick Jagger o Paul a Ozzy, o sea, ellos, a diferencia de Ozzy, es que Ozzy todavía hace 5 años o sea, dándole, seguía sí, sí, haciendo sí. cosas indebidas, Metodista, cabrón. era Sí. metodista. Y estos güeyes han de tener 25 años que, Sí, o más. o sea, Fíjate, yo me acuerdo de una entrevista que le hicieron a Mick Jagger hace 10 años, más o menos. Yo creo que estaba cumpliendo 70. Y el entrevistador, un entrevistador muy joven, muy pendejo, o menso, perdón, para todos los de menores de edad que nos oye, estén oye, ¿qué diciendo. te metes? Así. Sí, no, sí, le digo, oye, ¿qué te metes? Y el cuate muy indignado le dijo, a ver, ¿tú crees que si yo me metiera a cosas, podría dar el concierto que acabo de dar? O Exacto. sea, todos los días en la mañana me levanto, corro quién sabe cuántos kilómetros, ensayo todos los días. Hace 20 años que no me meto ni cigarro, Nada, cabrón. O sea, ¿qué te pasa, cabrón? ¿No? O así sea, es. ¿qué te pasa? Paul pues, se sigue echando su churrín todos los días y está muy contento, pero pues ya no se mete en lo que se metían, obviamente, ¿no? O sea, Exacto. porque no No la hubieran libras, llegado, no la no hubieran libras, llegado. no la Así libras, no es. la libras. Y si Así la es. libras con el Durex despegado como si otro. ¿Cómo? Cabrón. Sí, O sea, sí, sí, exacto. sí, que ya se le despegó durísimo, cabrón. ¿No? O Yo no sea, sé si sea verdad o sea mentira, pero en una universidad de Inglaterra iban a estudiar todo su caso, pues. O sea,
su resistencia y su todo. O sea, Sí, pues porque creo que yo creo que inclusive sí debería. él había anunciado su retiro en Inglaterra, no en Estados Unidos. O sea, él Ujú, quería ujú. retirarse en Inglaterra. Sí, sí, sí. No, pues estaría interesante, porque en una de esas tiene algo así como genéticamente, algo para ser inmortal, y a lo mejor el güey nada más no le han intentado dar Corazón un de balazo, caballo, ¿no? O sea, a lo cabrón. mejor ¿No? le tiran un balazo y no se muere, ¿no? O sea, Es nadie lo ha probable. intentado, qué bueno, ¿no? O sea, pero una de esas es inmortal, ¿no? O sea, y entonces se va a Es estar que, hablando de Ozzy Osbourne así en 100 años. qué Entonces, sí, no resistencia. mames. Sí, está muy grueso. ¿Cuántos no aguantaron? Digo, de ahí tenemos la larga lista de los del Club de los 27, pues que no aguantaron. Claro. Sí, 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 pues el Brian Jones de los Stones, Digo, ahí Bob está Morrison, cabrón, que es el Morrison. ejemplo. Morrison, Janis Joplin Janis y Jimi Hendrix, cabrón, y los tres Jimmy, así. que se dieron, porque digo, Kurt Cobain fue sobredosis de plomo, ¿no? Pero Exacto. pues sí se dio matarile, Fueron pero 600 miligramos de 500 plomo. miligramos de todo, ¿no? Entonces, o sea, y, y, y está chistoso, porque también, por un lado, o sea, por ejemplo, cuando yo empiezo a tocar música, empiezo a tocar en un taller, porque yo fui el primer alumno de guitarra del máster José Cruz de Real de 14, Órale. que era vecino, o sea, un amigo de mi tío, le dijo, oye, pues Pepe Cruz está dando, quiere empezar a dar clases, si quieres, sí, pues ahí voy, y ahí estaba yo en mi show. Banda pionera de rock mexicano de los Del blues 80s. en español, lo Ujú. mejorcito. Entonces, desde la mejor, banda. Ahí estaba yo con mi guitarra de paracho gigantesca a los 11 años y me enseña el blues, cabrón, sí, y entonces, a mí descubrir el blues fue una locura. Y pues empecé a practicar mucho y a meterme mucho en la música. Y cuando tenía yo 16 años, el que era mi profesor de música de la escuela, que generalmente los profesores de música los queremos mucho, por todos los profesores de música, los amamos, pero, pero digamos que pocos de ustedes cambian vidas, ¿no? O sea, así como para sentir así güey, que hizo, no. Pero José Luis, hay que hacerle su reconocimiento, me invitó a tocar con ellos en un lugar en San Ángel, ahí en la Ciudad de México, que se llamaba La Casona del Elefante. Entonces, yo tocaba en La Casona del Elefante a los 16, 17 años. Mientras todos se iban de peda, estaba yo tarado oyendo eso. Y sí había un ambiente, yo me acuerdo, muy protegido, pues, medio hijito de papá y de mamá, que me llevaba a mi papá, ¿no? O sea, ya tocaba, iba por mí, ¿no? O sea, también, porque pues tenías 16 años y estabas medio imbécil. Y el profesor de música, me acuerdo que le dijo a mis papás, yo se los cuido, o sea, entonces, no sé, o No se sea, apuren. no se apuren, yo me encargo de eso. Y sí había mucha posibilidad. Pero sí llega un punto en el que yo pensé que quería dedicarme a eso y me acuerdo la frase matona de mi abuelo que aplicó la de, ¿quieres ser músico? Chido, sí. Y siempre que veíamos un vagabundo en la calle me decía, mira, ahí va un músico, ¿no? O sea, siempre me decía así, mira, ahí va un músico. Entonces pues me desanimó un poquito y de repente te empiezas a meter en la historia de la música y de la música que te gusta y como que se te comprueba la hipótesis, ¿no? O sea, como dices, no, no mames, sí se muere. Entonces empiezas a ver eso y dices, híjole, ¿cómo le hago para entrarle y no entrarle, ¿no? O sea, para esto y demás. Y entre que estás dudando, te metes a otra carrera y se te pasa el tiempo y cumples 43 Tienes que años. hacerle como los futbolistas, cabrón. Completamente, sí, sí, Bueno, sí. en mi caso, fíjate, yo te voy a platicar, a mí mi mamá antes de entrar a estudiar cine me dijo, acá en Guadalajara es un periódico muy famoso, El Informador, donde había un aviso de ocasión. Ujú, Entonces, ¿sí vas a querer estudiar cine? Sí, sí, ok. Ve por El Informador, ya, voy por El Informador. ujú. Llegué con El Informador. Abre los avisos de ocasión, busca uno donde diga que se contratan directores de cine, cosas así. Puta. Y yo me quedé así como, me dijo, no es para decirte que no lo hagas, es solo para decirte que entiendas al mundo que estás Sí, 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 entrando, sí. ¿no? Pero sí, o sea, son estas carreras que, Y la verdad me faltó valor para dedicarme a eso desde el principio. O sea, te lo digo honestamente, o sea, porque te digo, o sea, te metes
O sea, por un lado te enrolas y siempre me gustó el manejo psicoterapéutico. Entonces yo decía, sí, pero no quiero estudiar psicología, quiero estudiar psiquiatría, pero para ser Voy a psiquiatra hacer una quisiera hacer pausa y medicina. te quiero preguntar algo. Dime. Tú eres médico psiquiatra, pero Sí, aparte también das terapia. sí, porque hice la maestría en psicoanálisis. Ah, Aparte, ok, ok. aparte, porque, o sea, mi apuesta me estaba saliendo carísima y resulta que no te llevaba a eso, porque estudias medicina y yo pasé la carrera de medicina y me fue muy bien, pero yo decía, porque yo quiero ser psiquiatra, ¿no? Tal, tal. Ujú. Y luego ya estando en psiquiatría, de repente dices, bueno, pues sí, es que sí, la psiquiatría, pero no está, o sea, yo me la imaginaba como más orientada a la cuestión psicoterapéutica. Entonces, Así es. Y te das tuve que cuenta de ir, que no. pues te das cuenta que no, que es mucha cuestión de biológica y demás, entonces me Así tuve que ir al otro. es. Entonces, en ese punto en que te metes al río y todo fluye, también En el Pantarrey, ajá. fluye bonito, claro, pero también cierras y abres los ojos y ya estás muy adelante. Entonces llega un momento en el que, como te decía, tienes 43 años y dices, a ver, estoy en la misma ciudad haciendo el mismo trabajo que llevo haciendo 10 años o 15 y puedo hacer sin pedo otros 15 y otros 15 y así seguirme. O sea, y de repente dices, ¿y dónde está? Oh, Hasta ¿dónde que está me ese pongan el güey? pijama de madera. Sí, sí, sí. ¿Y dónde está la parte emocionante, no? Entonces, siguiendo la idea de Pantarrey que uno nunca mete el pie en la En el misma mismo agua, río, ¿no? O 2 veces. sea, Así es. este, esa parte cuando dices, híjole, pues sí, tengo que moverme, ¿no? Entonces, sí es un camino en el que, porque yo creo que si yo me hubiera metido a la música desde el principio, me hubiera encantado, pero sí estaba muy difícil también de repente picar piedra por ahí. O sea, si la carrera Pero de yo también. medicina, lo que Pero sea, yo creo que, o sea, sí es llegar, digamos, no llegaste a los 17, pero llegas con el sostén de hacer lo que quieres de todas maneras. O sea, es unas por otras. Está sí, bien, porque estás me- haciendo la música que quieres. Eso no te lo va a eso quitar está nadie. chido, Estás está haciendo la chido. música que tú quieres. Me decía Fernando Aceves, el fotógrafo que es cuate, Ujú. decía, bueno, pues no, pues yo no llegué, me siento como un intruso porque siento que estoy como una persona en el mundo de la música, ¿no? Le decía, siento que estoy ahí en Pero otro lado. siendo fotógrafo, ¿no? Sí, Ajá. no, no, yo le decía a él, y Mm, él me decía, güey, llegaste por otro lado nada más, ¿no? así es, yo pienso lo Igual mismo. que yo, o sea, llegaste por otro lado. Entonces, eso me ha gustado mucho porque ahorita tengo el chance de hacer la música que quiero. O sea, no Vuelvo a estoy, lo mismo, sí, sí, que no sí. está fácil. Y eso está bien rico porque entonces puedo escribir la música que quiero ahorita que estoy diciendo, bueno, pues voy a escribir en inglés, obviamente porque estoy aquí y la maestría es en inglés, pero me estoy dando ese lujo de decir, bueno, pues voy a escribir sobre otras cosas y entonces esta cuestión como de asumirse artista está bien raro, cara. O sea, para uno que tiene su vida de ñoño, o sea, me acuerdo que el primer día, cara, en la universidad, yo sentadito así, y la mera mera de la maestría dice, bueno, porque ustedes como artistas, y yo me acuerdo de casi casi voltear con los otros así como de, ay, estas señoras, Aquí, ¿no? O sea, así como de, ay, diciéndonos como que nos está cotorreando, ¿no? Y de repente me di cuenta que no, o qué sea, buen puntacho. sí, mira, mira, nos dijo artistas, güey. No, o sea, sí. Y de repente, pues no era broma y dices, ah, chinga, está chido. Pues entonces el compromiso ahí el camino del artista es como en palabras de Gis y Trino, como los moneros descansan moneando, ¿no? Pues, o sea, el artista descansa creando, ¿no? O sea, y eso está bien chingón, pero eso está Yo bien todavía chingón. tengo esperanza porque yo pensé que iba a ser cine antes que otras cosas, pero en mi caso, yo antes de terminar la carrera ya estaba chambeando. Mira, qué chido. No había terminado la carrera de cine cuando ya tenía chamba haciendo videoclips Ujú. comerciales y muchas cosas. O sea, cuando empecé ya a aprender realmente, porque la carrera fue muy chingona por tener a Daniel Varela, que es el que hemos sacado en Ujú, en la ujú, última chora, ujú. porque él es un diferenciador enorme, cabrón. Me parece que es muy trascendente en Guadalajara, en el mundo audiovisual. Sin Daniel,
quién sabe si muchos estaremos haciendo lo que estamos haciendo, incluido Del Toro, incluido Del Toro. Entonces, llevo también 20 años chambeando, pero la Chora yo lo veo como un proyecto mío, de mi gusto, pero aún así yo siento que me gustaría hacer un documental totalmente de algo que yo quisiera, ¿no? He Claro, hecho claro. documentales para artistas, muchos, videoclips, de hecho, creo que ya lo único que no he hecho es un largo. De Claro. ella, ya todas las piezas audiovisuales que se pueden hacer, ya las hice, Y ya fíjate, las hice. te voy a decir una cosa que a mí me ha cambiado mucho la, la perspectiva y que me empezó a hacer mucho sentido con respecto a dedicarme a la música y a la profesión como psiquiatra y como psicoterapeuta. Estamos muy acostumbrados a vivir con el pensamiento del trabajo y de la chamba que es resultado, ¿no? O sea, Pues sí, ¿qué se obtiene? ¿No? O sea, ¿qué se obtiene? Pero realmente lo que es más satisfactorio, sobre todo en un pensamiento, en una cuestión de artista o de el proceso terapéutico, de autoconocimiento o demás, lo más importante es el proceso, no tanto el sí. resultado. El proceso es muchísimo más rico. O sea, por ejemplo, No, ese es el que te deja la enseñanza, cabrón, tú nada realmente. más diciendo ahorita, quiero hacer un documental de algo mío, ya empezó ese proceso. Sí. Date cuenta de eso. Y tú dirías, desde un pensamiento muy de chamba, piensas, no, para nada, está lejísimos, ¿no? O sea, no mames, Sí. pinche documental, o sea, no tengo ni bien clara la idea. O sea, ¿cómo va? O sea, para mí el pensamiento de chamba es, el documental ya está en salas, ¿no? Pero ponte a pensar, ese no es el camino es sentarse y decir, ¿de qué quiero hablar? Ahí está empezando el proceso. Hay una anécdota increíble que ejemplifica este rollo del proceso creativo, una anécdota de Paul Simon, que cuenta en una entrevista. Dice, yo estaba un día, ya siendo Paul Simon, ¿eh? O sea, no creas que estaba ahí picando piedra. No, no, O sea, ya siendo ya, Don Paul Simon. ya habían cumplido 25 años Graceland, güey. O sea, ya era una cosa Ok. así, ¿no? El güey estaba comiendo y de repente en la tele ve una mujer con un instrumento rarísimo, ¿no? Dice, ¿qué es eso? Entonces le llama a alguien y otra persona, no sé, entonces empiezan a investigar y dice, ah, mira que el instrumento se llama lo que sea, ¿no? Se cuenta, tucutucu, vamos a llamarlo así, no sé, no sé, no me acuerdo. Y entonces dice, güey, no más, ¿qué para esto el tucutucu? ¿Y cómo suena el tucutucu? No había oído nada, ¿eh? Fíjate, ¿cómo suena el tucutucu? Ah, pues vamos a ver, entonces ya empiezan a investigar. Ah, mira, suena bien padre. Y resulta que la chava que estaba en la tele, esa parte la mejor o la más cabrona en todo el mundo del tucutucu, ¿no? Entonces, cuate dice, oye, pues la quiero conocer, quiero ver si podemos componer algo. Entonces viaja ese güey a París y ahí la conoce, empiezan a platicar, miran la música y esto, empieza a tocar y empiezan a tocar algo y empiezan como a componer, están en un proceso de hacer 3 canciones y de repente él dice, ah, pues ya me tengo que regresar y la otra, yo ya también tengo un concierto y se regresa y cuenta la anécdota y ahí acaba la anécdota realmente. ¿Y a qué voy con esto? Cualquiera diría, no mames, qué tiempo más perdido, ¿no? O sea, el cabrón tan emocionado con algo, viaja a París, empieza a componer canciones y no hace nada. Hizo todo, hizo todo, creo. Descubrió un instrumento, cómo suena, viajó a París, conoció a esta mujer, habló con ella, se empapó de cosas de ella, él le dio cosas a ella, empezaron a crear una idea. Ese proceso creativo es un resultado muchísimo más grande que si hubiera sacado un disco completo de 15 canciones en chinga con el tucutucu. A mí eso me parece que tiene que regir nuestra vida ya una vez que llegamos a un punto. O sea, sí, claro, hay que pagar la luz y hay que pagar el gas y Es la que ¿no? eso es el punto mucho, por ejemplo, en mi caso, llevar esta
frenético de tanta Ujú. producción ha sido mucho por responder a las necesidades pues que me Claro. plantea mi vida, ¿no? Pero yo Pero creo que también, te la tienes que dar en línea, ¿no? O sea, sí, sí, no te puedes bajar de uno y subirte, y tienes que agarrar sí, y poner un pie en cada una y claro, o sea, y esa es la parte en la que precisamente por eso entender esto desde el proceso es mucho más rico, porque puede ser que el proceso para que acabe de filmarse tu documental, a lo mejor tarda 5 años, no sé, ¿no? Pero esos 5 años fueron deliciosos en los que te sentaste y escribiste. Y claro, no dejaste de producir y ganar la lana que tenías que ganar porque hay que ganarla, ¿no? O sea, así es. entonces, creo que si nosotros pudiéramos entender que en toda la vida de resultados tenemos que tener un área de proceso, de procesos creativos, puta, se nos alivianaría enormemente la presión, ¿no? O sea, Sí, dejarnos de enfocar en eso y que haya una parte de nosotros que tenga que ver con el construir resultadismo. el resultadismo, cabrón. Ponte a pensar cómo ha existido siempre, ¿no? Ves en las películas los señores que se bajaban y tardaban años en construir sus trenecitos y que les ponían cosas. Eso es proceso, cabrón, ¿no? Tejer es un proceso, cabrón. Cocinar es un proceso. O sea, el resultado está riquísimo, pero toda la idea alrededor, puta, eso es la jardinería, cabrón. Es un proceso delicioso, ¿no? O sea, tal vez crecer lo tuyo y un día te levantes, no tienes que estar ahí diciendo, ya crece, pinche fresa, ¿no? O sea, lo que sea, ¿no? O sea, che girasol no se da, ¿no? O sea, todo emputado. O sea, pues no, o sea, no funciona así. O sea, No. esta parte del proceso, yo creo que eso nos aliviana muchísimo y eso, si lo podemos inculcar a los chavitos, está de poca madre, ¿no? O sea, pásatela, sí, da resultados en lo que tienes que dar resultados, pero hay otras cosas en las que no son de resultados. O sea, cuando Sí, o sea, la vida no es el resultadismo, pues, imagínate un niño definitivamente. que de repente dice, quiero aprender a tocar violín, a los 7 años. Le das un pinche violín. Y primer arcazo que le da, ¡pum! Suena como un gato que le metieron un cohete, ¿no? O sea, y va con el profesor y le dice el profesor, mira, pues sí, o sea, si practicas todos los días, aproximadamente en unos 5 años, no se va a oír tan mal, ¿no? O sea, ni siquiera vas a ser bueno, ¿no? O sea, no se va a oír tan mal. No, Experto en dar sí. estímulos, el profesor. ¿No? O sea, pues el cuate va a decir, yo no quiero nada. En cambio, si le dice, mira qué bien, hoy vas a poder practicar esto y hoy es mejor que mañana y a lo mejor mañana es mejor Que que hoy. hoy y entonces ¿no? O sea, y empieza a crecer la curiosidad del proceso, no hay bronca, ¿no? O sea, no hay bronca, o sea, pero ¿qué pasa? El chavito se sienta y trae la guitarra en la mano y quiere ser Slash, cabrón, ¿no? Mucha referencia noventera, ¿va? Mala onda de No, pero ochentas. sí, sí. Sí. A mí me pasa con León. León quiere aprender guitarra, pero me dice, oye, pero ya quiero pedales. No, ahí tienes la guitarra No, bueno, eléctrica, cara. sí, O sea, sí. dale la guitarra, toca, es más, le dije, toca 2 canciones y te compro un pedal. Pero si Sí, no me tocas una canción completa, ¿para qué quieres un pedal? completamente. Yo me acuerdo de cuando empecé, imagínate, era la guitarra esta de Paracho, que aparte había sido de una tía que luego se la pasó a otro tío y ahí estaba colgada y ya yo me la quedé. Empecé con la guitarra de Paracho con cuerdas de nylon. Después le puse cuerdas de metal. Ya hasta después de las cuerdas de metal, ya una guitarrita acústica mejor. No sé cuándo, y la guitarra eléctrica llegó hasta después. O sea, era como, Sí, vete a esta parte del proceso. O sea, ¿de qué va a servir? Que claro, o sea, en el fondo también, de acuerdo que mi papá me lo decía, yo creo que en gran medida porque, pues, para no gastar, ¿no? También, o sea, creo que lo peor que podía pasar era comprarle algo a un niño y que a la mera se desilusione, ¿no? O sea, así de, sí. mira, aquí está Ahí tu te, ahí, pedalera, ahí aquí te- está ahí te tu va tu pedalera. Stradivarius, cabrón, Exacto. de unos 60 Aquí, mil bolas. aquí está tu Gibson Les Paul 1959 con una pedalera y un Marshall, Ya no me gustó, papá. Oye, papá, pues sí, ¿sabes qué me gusta el fútbol ahora? ¿No? O sea, no, o Sí, sea, sí. que también tenía yo cuates que eran así, ¿eh? O sea, que los veías y decías, ¿puedo acariciar tu guitarra? ¿No? O sea, ¿puedo verla? Y el otro no tocaba nada y tú sí. Entonces,
esta parte del proceso, digo, no sé, a mí me ha funcionado pensarlo así. O sea, tiene que haber una vida que te acompañe en la del resultado, tiene que acompañarte una que sea el proceso, ¿no? Porque no es, Es no que es, si no te no es sientes raro te sientes como en un comal todo el tiempo, todo el con la tiempo, onda esta del resultado. todo el O tiempo. sea, no puedes pisar los pies completamente porque ya te quema y tienes que volverte a mover, a mover, a mover y mover. Ujú, Y eso es parte, pues, también de lo que tú debes de ya estar enterado de la incipiente salud mental de este siglo, de esta época. claro. O sea, por ejemplo, este ejercicio que yo me puse en la pandemia, yo creo que ya no me lo podría poner igual. O sea, ya no me gustaría ponérmelo igual. O sea, yo lo que hice ahí en ese proceso como para aprender a grabar, ya componía canciones, pero esforzarme a componer más y aprender a grabar y decir, a ver, componía yo una canción en el lunes, la masticaba el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y el sábado me metía a grabarla. Y domingo algunos arreglitos y el lunes otra rola, y así, 14 semanas, un disco nuevo, un disco nuevo. O sea, así, así. Que está chido y el proceso, pero híjole, también llega un momento en que dices, déjame disfrutar un poquito más cada canción y qué le puedo poner y qué hacer. O sea, esta parte del proceso y cambiar una palabra, ¿no? Darte este chance de decir, voy a mover esto. Claro, tampoco eternizar. Eso es un riesgo, ¿no? El Sí. cuadro que nunca se acaba de pintar y la novela que ya son 75 Y que tomos. en esta área del arte sí te pasa muy fácil, ¿no? Sí, sí, Tú sí, lo sí. sabes. La rola inconclusa, el cuadro inconcluso, la película inconclusa. Yo tengo un largo escrito, pues, y pues ahí está. Ahí está, este proceso. Pues yo honestamente le estoy viendo que, pero sí, o sea, ahí está, digo, Ujú, pero es una ficción, pues. ujú, Pero sí, sí, es un riesgo, hay que darle también término a las cosas, y ujú. eso es sano, pero también es sano que no sea tan rápido. Sí, o sea, Pero la pandemia. la pandemia digamos que dio ese permiso, ¿no? Ujú. Nos dio ese permiso en muchos sentidos. Sí, de tener esta vida alterna. Te digo que mi hipótesis es que por eso se pusieron de moda los multiversos, cara. O sea, porque era como la respuesta de, ¿y si resulta que todo esto era de parte de otro? Y si esto no era cierto, Y si hay ¿no? uno donde esté todo mejor, ¿No? Había una hipótesis, ¿no? Que decían que las películas de superhéroes, de las de Marvel y demás, habían sido, porque la primera, no me acuerdo cuál, pero que habían sido como respuesta a una guerra o a no sé qué, o sea, como que todas tienen. Entonces yo dije, bueno, pues seguro la pandemia nos dio los multiversos, porque eso hicimos. O sea, teníamos una sí, sí. vida y adentro hacíamos otra, nos volvimos jardineros, bailarines, escritores, gente que hacía cerveza, podcasts. O sea, qué lástima, qué lástima que haya sido una pausa necesaria, que haya sido una pausa agresiva en muchos sentidos. Hay mucha gente que no le dio tregua y la dejó hasta sin chamba, pero Sí. fue una pausa como necesaria para todos, cabrón, para plantearnos o replantearnos lo que estábamos haciendo. Aceleró todo, ¿no? O sea, yo veía la pandemia como un proceso de cámara rápida. O sea, los matrimonios que iban a joderse en 5 años, se jodieron 3 meses, ¿no? Los negocios que iban a quebrar en 4 años, quebraron en 2 semanas. O sea, En era, dos, era sí, irse en rápido. El cuate que se iba a morir a lo mejor y digo, se oye feo, pero que se iba a morir en 6 años, se murió en 2 meses, ¿no? O sea, sí. ese tipo de aceleres así fue muy loco, porque fue vivir en friega un chorro de tiempo. O sea, fue una cosa rarísima, ¿no? O sea, vivimos rapidísimo mucho tiempo, ¿no? O sea, entonces, Como te digo, para mí fue en marzo del 2020, duró hasta finales, hasta sí. diciembre del 2021 más o menos. Para mí todo fue en marzo. Y sí quedamos medio tocadiscos, ¿no? O sea, sí quedamos ahí medio sacados de onda, como medio, Sí. todavía, yo veo, digo, aquí la verdad te digo, caímos en blandito, porque aquí desde enero que venimos a hacer el scouting, ya nadie usaba cubrebocas, o sea, ya no pasa nada. Pero sí, cuando recién te lo quitabas en algún lado y así, era como cuando en la primaria empezabas a saludar de beso y le preguntabas a la chava, ¿y tú saludan de beso, no? Así como para ver si le podías dar. ¿Tú das la mano, no? O sea, ahora o sea, era como de,
como muy sacadito de onda todo, ¿no? Es que, digo, le dio manga ancha a los conspiranoicos porque hay muchísimos ángulos y puntos de vista de ver todo lo que pasó. Te abre la puerta para pensar que pues, puede haber otro tipo de sucesos Por de ese supuesto. calibre, de ese nivel, cabrón, Sí, ¿no? no, o que ya hubo y pues tampoco les dieron tanta Exacto. importancia, Exacto. o la decisión de hacer ciertas cosas, qué tan atinada fue y se pudo haber hecho menos, los intereses que surgen, ya no sabes si habían surgido antes o después, Exacto. ¿no? O sea, Exacto. o durante. No, 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 bueno, eso da, te digo, es algo que va a ser Digo, verdaderamente la misma comunidad médica está dividida, ¿no? completamente, En cuanto a completamente. la pandemia y su manejo, en todo el mundo, no nomás en México, o sea, Sí, eso todo está el muy mundo. cagado, porque no hay país del mundo en el que no asegure que en su país fue el peor lugar donde se manejó la pandemia. O sea, Fíjate. yo creo que es así. ¿Vas a España? No, aquí fue el peor, ¿no? O sea, vas a Italia, aquí sí nos dimos en la mano. Aquí en el Reino También Unido, piensan igual lo mismo. todos. No, fue con las Y tú le dices, no, patas, ¿no? vayan a México, muchachos. No, no. Y seguro alguien en otro lado dirá, no, ustedes vayan a tal lado, ¿no? O sea, así como, o sea, te digo, Sí, siempre está esa opinión, pero sí, sí nos puso nadie un. estaba preparado, nadie estaba Nadie. preparado. No, no estaba, nos agarró con los dedos en la puerta a todos. Y fue un sacudidón de pérdidas y de duelos, y al mismo tiempo de mucho entendernos, de uniones y separaciones, de cosas muy peculiares. O sea, hubo cambios de paradigmas ahí muy interesantes que nos dimos la oportunidad a veces de ver. Y creo que algo que sí nos deja, y es algo que teníamos que hacer desde siempre, es aprender a darnos cuenta de lo que está pasando, ¿no? O sea, poner atención. Poner atención, o sea, pausar y voltear a Sí, ver. O sea, sí, o como quitarte lo que va tapando los caballos, ¿no? Así como que. sí, 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 sí. Lo que te decía que para mí fue lo más importante, porque, o sea, sin esa reflexión, sin esa puesta de atención, yo no estaría aquí ahorita. Seguiría exactamente, muy probablemente, en el mismo lugar trabajando, muy probablemente haciendo lo mismo. No te diría que infeliz, para nada. Te lo puedo asegurar que muy feliz. O sea, porque no tiene que ver con la felicidad, tiene que ver pero con, te, pero te tiene que ver abriste con otra cosa. a otras opciones y te digo que tu audacia y la audacia de tu familia y la valentía, Ujú. porque es un juego en equipo, ¿no? Es premiada. Master, creo que llegamos Pues no a- sé ni siquiera si ya habíamos empezado, mira. No. ya, Excelente, pues ¿no? muchas gracias, Juan Pablo. Ha sido No, a un ti, que aunque gustazo. me hayas dado chance de hacerte esta entrevista, que nos platicaras de tantas cosas que platicamos, que se me hace súper interesante, me gusta mucho lo que estás haciendo y espero que sigamos colaborando. Claro que sí. Por cierto, la música del podcast, amigos, Ah, sí, la música de Panterrey es de P, acá así es, su así es. servilleta, su servilleta, estuvo muy Que divertido. fíjate que yo quiero comentarlo ahorita al aire para que quede asentado y quede grabado. No sé por qué en el programa de Dos Diablos Ajá. me cambiaron la música en Spotify. Hijos de su. Fue la única plataforma en la que sucedió eso, Sí. porque en Apple Podcast, en cualquier otra plataforma está la canción. Que yo lo chequé, te digo, esa vez, y sí vi que al principio estaban, o sea, no sé si la No, quitaron, pues en pusieron, mi no vida sé. había oído esa canción, o Sí, sea, sí, no, sí. no sé de dónde la sacaron. Sí, sí, sí. Está Entonces yo tengo rarísimo. la duda, pero no sé ni a quién preguntar. Ahora sí que esas veces que no sabes a quién le dices. Sí, 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 sí. Sí, quién sabe qué pasó, pero la música en general, Sí, excepto es en de- esa, si la oyen en Spotify, es de acá de su pero servilleta. está Yo creo muy, no está nos muy raro hacen. porque como tú sabes, Spotify no es un generador ni es un almacenaje. Spotify simplemente es un proveedor de Completamente. contenidos. Ujú, Entonces, yo no sé en qué momento se les ocurrió quitarme mi canción original de ujú. Panterrey de Pepe Ibarreche y ponerme esa pinche rola que no sé ni de qué es. Que aparte está raro porque, o sea, te pones a pensar que hayan pensado que había una cosa de copyright, Yo pienso que eso, o sea, no pero, le hay otra explicación, cabrón. pero antes te avisan. O sea, no, Es no lo la que yo. cambian, o sea, te avisan y nada más no la suben. O sea, Pero en si todas las yo veo, plataformas, yo busqué en la distribuidora algún mensaje de sí, no. infringimiento.
No, Nada, por en ningún toda lado, cabrón. distribuidora, si localizan que hay una cosa de copyright, porque pues, yo hasta pensaba, pues no la subí en ningún lado como para que creyeran que tú te la habías agarrado. Y dije, no, pues no. Este, pero, pues no, ahí tuvieran, yo lo que dudo que fuera de lo de copyright es porque te hubieran avisado y te digo, en las plataformas cuando se infringe ahí el copyright, nada más no lo suben, ¿eh? O sea, no te hacen una modificación, no te Exactamente. dicen así Pero de, aparte lo curioso aquí es que si tú escuchas ese programa en Google Podcast, en Apple Podcast, en Amazon, Ujú. todo está bien. Pues sí, está muy Solo raro. Spotify, está muy Amigos de raro. Spotify, si nos están escuchando en Spotify, Sí, este, esperamos que el pues programa del señor sí. Ibarrecho no pongan esa pinche rola otra vez que No, no porque si sabemos ni no, de qué quién mala es. onda, ¿no? Porque si es mío, o sea, pues yo se las canto luego. Sí, todas las tareas, en la salida y en Chido, la entrada. chido. Master, muchas gracias por todo, cabrón. Ha sido Muchas, un muchas gustazo, mi gracias. queridísimo Juan Pablo. Vamos a seguir colaborando y pues espero que haya tenido sentido lo que platicamos, ¿no? Yo pienso que sí. Yo No pienso que sé. sí, porque en Panterrey todo fluye. Exacto, exacto. Así es, queridos amigos. Panta Rey. Panta Rey forever, man. Muchas gracias, Pepe. De hecho, cuídate. Igual, corte.